Entonces, este incremento del IVA no es cualquier cosa, porque según la presidenta, esta Valentina Centeno, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, mencionaba de que aproximadamente 264 millones millones de dólares requieren para atender solo en el 2024 el gasto de este conflicto, pero estamos hablando de que hay también un tratado, o mejor dicho, este acuerdo de cooperación internacional se lo está suscribiendo y hay un financiamiento inicial de 93 millones. No hay cuantía de cuánto va a llegar a ser ese financiamiento. Entonces, si hay un financiamiento de cooperación internacional, ¿para qué vamos a aprobar el alza de 3 puntos, del 12 al 15% del IVA con este fin? O sea, las cosas no se están dándose cuenta aquí, no se está atendiendo de que también paralelo a esto se está dando otras negociaciones de tipo internacional y en la cual no solamente es un tratado, son 2 tratados prácticamente en la que hay intervención militar, territorial y también pues marítima. Son 2 tipos de acuerdos, porque en la una pues está hablando de que ellos vienen pues a apoyar a las Fuerzas Armadas, a atender las necesidades en cuestiones de logística y ellos pues están proveyendo y abasteciendo una serie pues de insumos, equipos de toda índole para atender esta situación del conflicto armado interno. Entonces, no se está tomándose en cuenta, no se está comparando estas 2 cosas, sino que estamos hablando solamente de que como entra por materia económica, sí, se necesita cubrir esos gastos, pero hay que ver si realmente esto es necesario que se lo destine, porque la crisis económica que estamos atravesando no nos va a quedar permanentemente, porque este impuesto es permanente, no es temporal. De las alternativas que se dieron, de varias opciones, eso lo han agregado la Comisión de Desarrollo Económico ahora último, pero el origen de la iniciativa del presidente Noboa son unos 4 artículos nada más, y en los que eso habla pues del incremento del IVA. Y a lo menos considero que la afectación, las repercusiones en las economías de la familia, eso va a ser terrible. Si tomamos en cuenta quienes vivimos el día a día, el ciudadano común que va a la despensa y es el que en este caso la madre de familia que quiere los productos para preparar el alimento, se da cuenta pues y es la primera persona que sabe de la afectación del precio de los productos. Porque no es que dice la canasta básica no se afecta, claro que se afecta, porque hay procesos para que lleguen esos productos a la mesa del consumidor y esos costos los absorbe el precio final del producto que se consume. Fíjese, gobierno de Lazo tenemos que productos básicos, subió la papa de 30 a 50 centavos la libra. El arroz subió también habiendo una gran producción de cosecha y también se subió, prácticamente está entre 60 y 70 centavos la libra de arroz. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque para poder entender cómo va a afectar hay que saber estas cosas que parecen insignificantes y no se refieren porque aquí ya han habido 2 alzas de precios de los alimentos de la canasta básica. Y aparte de esto no hay control. La falta total de control de precios y de la especulación, ¿cómo se va a poder controlar precios, el alza del IVA? Aparte de que las grandes evasiones que hay tampoco no ha sido posible que el SRI pueda controlar más que nada a estas grandes empresas, que si bien ellos no se afectan en su totalidad porque también ellos tienen que retener el IVA, pero ese IVA que está con el consumidor, porque se convierten en agentes de retención, nadie va a controlar, nadie va a saber si realmente estos evasores van a cumplir o el SRI los va a ejecutar en su momento. Además, la remisión de deudas que se dio en la ley que también así mismo fue aprobada dentro de 30 días como urgente, también ya se consiguió remisión de deudas. O sea, me parece de que no hay planificación, no se está revisando el plan económico nacional que debe tenerse en cuenta porque aquí hay gastos también superfluos que deberían de ser revisados. Pero lo más importante creo que en la situación que estamos debe darse la revisión y trabajar sobre un nuevo plan económico y no estar haciendo cada 30 días aprobaciones de leyes, porque esto de aquí, esto es lo más grave.
alzar el impuesto con 3 puntos, que es el 15% del IVA, del impuesto al valor agregado, esto va a afectar significativamente la economía del país. Y cuando pase el conflicto armado, porque supuestamente la cooperación internacional de parte de Estados Unidos solamente es temporal, dice, pero los impuestos van a ser permanentes y los otros irán gradualmente subiendo en el 2025-2026. Lo que sí considero que el incremento de las salidas de divisas sí debería aplicarse, que se aplique hasta el 5%. Lo mismo ejecutarse las evasiones del fisco que se vienen dando y que el SRI actúe contra todos estos evasores. Lo mismo focalizar, sí, el precio de la gasolina porque se está, pues, utilizan, pues, para ciertas acciones ilícitas, pero el focalizar el precio de los combustibles tiene que estar también revisado y tener, pues, una información técnica que realmente pueda ser aplicable. Yo sí creo que se debería de revisar el punto en que se debe aplicar, pues, un impuesto del 5% a las utilidades, pero dejar las utilidades antes de la deducción de la participación de los trabajadores sobre estas utilidades y aplicarse, pues, un porcentaje a estas grandes utilidades que se han adquirido tanto las empresas como instituciones financieras. Porque fíjese, cada movimiento bancario que usted hace, el movimiento efectivo de $500, usted está obligado a tener una cuenta bancaria. Entonces, con mayor razón, estamos hablando de que el movimiento económico que ellos van a tener por ganancia, porque no es gratis el movimiento, tiene un costo, el servicio, lógicamente ellos son los que pueden también aplicársele este tipo de impuestos, pero también a las grandes empresas que han generado, pues, utilidades millonarias, sobre todo después de la pandemia. Entonces, hay muchos puntos que se pueden atender, pienso yo, que se podría dar en la focalización del combustible. Porque a pesar que le digo una cosa, que hay abogados que están diciendo que no se puede porque es irretroactivo, pero si estamos hablando de una emergencia, la emergencia aquí todos deben apretarse el bolsillo, sino que se ha hecho costumbre aplicar impuestos directamente es al ciudadano común porque no tiene, pues, alguien que salga a defenderlo. Y lo peor es que estos tratados internacionales, que es también eso que se va a financiar, porque el conflicto armado, que la presencia de los militares para eso, son todos esos gastos que se va a atender, sino que se indique claramente ese financiamiento inicial que hay de 96 millones de dólares de parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a cubrir? ¿Para qué realmente son ese incremento de 3 puntos en el IVA? Porque aparte de esto, los gastos del sector público e incluso lo que tiene que ver con la atención de los centros de desarrollo infantil, todos esos gastos están ya presupuestados. Entonces ahora se utiliza simplemente de una manera general que se va a atender la situación social, que basándose en el tema de la delincuencia. El problema de la delincuencia es un problema de desempleo, un problema de corrupción, de mala atención del servicio, de brindar el servicio público, que no se cumple la equidad. Pero para eso no necesitamos disparar de semejante forma el impuesto. Y otra cosa que tampoco se está tomando aquí en consideración, estos lavados de activos, incluso donde hay empresas que están legalizadas y que se han enriquecido con el tiempo de la pandemia, cuando se dio, pues, que son ganancias millonarias de farmacéuticas. Hay otra cosa, las telefónicas. Ahora todo el mundo está obligado a tener un celular, más que nada en las cuestiones de la educación de los niños, porque todo es ahora virtual. Entonces el consumo dentro de lo que es el servicio telefónico debe revisarse, pues ahí debía de atenderse a las ganancias de estas empresas, pues que son millones de dólares que se generan en estas telefónicas, y como estamos en tiempo de renegociación, debe aprovecharse ahí, pues, algún tipo de impuesto que se regule, impuesto especial con estas empresas telefónicas. Es que hay que considerar algo que parece que ciertos abogados que defienden, pues, a las empresas, a la banca, ellos se basan de que el artículo 135 de la Constitución
en la cual la iniciativa privativa del presidente para los proyectos pues de aplicación de impuestos, sí es verdad, la iniciativa es de exclusividad del presidente, pero eso no quiere decir que la asamblea pueda tratar. Por supuesto que tiene que tratarla, pues no ve que si bien el presidente es responsable de elaborar el plan de desarrollo económico y está afectando derechos, está afectando la economía de la ciudadanía, del soberano, el presidente tiene un principal compromiso es con los soberanos. Él es un servidor público más como todos. Lo que pasa es que dentro de la línea orgánica, el presidente está paralelo a las demás funciones, pero la Constitución también determina que son servidores públicos y nosotros, los ecuatorianos, somos los mandantes, somos el soberano y nosotros sí podemos tomar decisiones a través de la Asamblea y pedir a la Asamblea pues que se considere esta disposición, porque tiene que ser evaluada con informes técnicos, económicos y el fin objetivo para el cual se va a destinar estos fondos. Si no hay información, ¿cómo va a creer que se va a aprobar así? Porque sí, no tienen datos, están trabajando en el camino. Y fíjese que la ley de eficiencia económica y la otra ley también de competitividad energética, todas estas leyes, ¿qué coincidencia? En la una están hablando de la transición energética y privatización y beneficios, exoneraciones, remisiones a favor de estas transnacionales y empresas. E incluso dentro de esta cooperación internacional van a haber actividades en las cuales las Fuerzas Armadas digamos, este personal de defensa que viene dirigiendo la comandante sur, Richardson, de Estados Unidos, ellos tienen ciertas libertades, tienen inmunidades, incluso de carácter económico, en la que ellos no están exentos de impuestos. Entonces, sí tenemos que ver paralelamente porque estamos hablando de materia económica y no es que el señor presidente puede decidir lo que le dé la gana y hacer lo que le da la gana con el pueblo porque él tiene la iniciativa. Yo en esa parte no concuerdo y aquí la Asamblea tiene la gran responsabilidad con el pueblo porque son elegidos es para atender justamente este tipo de normas que puedan llegarnos a afectar y son los llamados a defender nuestros derechos porque cualquier normativa o acto normativo que se aplique, porque así indica la Constitución, ellos están llamados a atender y a frenar cualquier acción que se pueda afectar el bolsillo, más que nada de los ecuatorianos. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a atender, o mejor dicho, vamos a frenar el tema de la delincuencia? Si el problema de la delincuencia es de origen de inequidades, de corrupción, el problema de la delincuencia organizada y el crimen organizado es corrupción, falta de control. No han cumplido con las funciones que debe ser. Y otra cosa, las Fuerzas Armadas tienen su presupuesto. Lo que no ha habido es una coordinación, falta de voluntad política de coordinar debidamente y no les ha importado las muertes de los inocentes, porque aquí las personas que han muerto son gente pobre, personas de la comunidad, niños acribillados. El presidente no se tomó ni siquiera la molestia de ir a ver a esa comunidad y solidarizarse con la familia, pero sí fue donde hubo el atentado en TC Televisión. Fue a ver dónde estaban las balas, fue a ver, a hacer una inspección ocular, pero no fue donde esta humilde familia, estos niños fueron acribillados de una manera terrible, ni la fiscal tampoco la ha atendido. ¿Y por qué le tocó esto? Porque si vamos a hablar de financiar, nosotros aquí somos los que ponemos los muertos y la ciudadanía sigue siendo la que le van a meter la mano al bolsillo, mientras tanto las evasiones, las exoneraciones, las remisiones de deuda a empresarios tramposos se las pasa por alto. Y el señor está que acomoda todo lo que es privatización y facilismo para estas empresas y la importación siga favoreciendo porque de paso se vienen otras leyes también que nos van a afectar, más que nada al sector artesanal y a la producción nacional.